buenos días, familia, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí esta mañana, qué gusto estar con cada uno de ustedes. De verdad que reconozco su esfuerzo por estar aquí, pero saben, nosotros somos los más bendecidos, los más beneficiados de venir a la reunión presencial, así que dese un aplauso a usted mismo por estar esta mañana aquí, y un saludo a todos los que nos acompañan a través de nuestras redes sociales. ¿Está expectante por lo que Dios nos va a hablar? ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar con la segunda parte de Trasciende. Y quiero recordar lo que realmente significa trasciende. Trasciende significa atravesar el límite que me separa. Trascender significa sobrepasar el obstáculo, atravesar el obstáculo o derrumbar el obstáculo a fin de poder llegar al lugar que deseo llegar. Trascender es la capacidad que tú y yo tenemos, que Dios ha puesto en nosotros para lograr los propósitos que Dios ha destinado para nuestra vida. Y si trascender significa atravesar el límite, eso quiere decir que es de suma importancia identificar los límites que nos separan de aquello que Dios quiere para nosotros. Es importante saber, si yo quiero llegar a la paz en mi vida, es importante identificar aquellas cosas que me están robando la paz. Es importante identificar quién es el príncipe de paz, quién es la fuente de la paz. Si yo quiero y deseo casarme, necesito identificar primero los límites que no me permiten casarme. Necesito encontrar a una persona, necesito adquirir los recursos y bienes necesarios. Si quiero poner un negocio, necesito identificar qué son los límites. Pero hay ocasiones que tenemos deseos, tenemos sueños, pero no tenemos identificados los límites que nos separan de ellos. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en una parte de este mensaje, en identificar esos límites que nos separan. Porque a veces vivimos frustrados porque no podemos alcanzar ciertas cosas, pero no identificamos lo que nos está limitando a alcanzar ciertas cosas. Queremos que nuestra vida crezca, pero no identificamos las cosas que están trayendo estancamiento a nuestra vida. Queremos que mi relación con Dios siga creciendo, pero no identifico las cosas que están mermando mi relación con Dios. Quiero que mi negocio crezca, quiero crecer en mi empresa o quiero crecer en mi trabajo, pero si no identifico las limitantes para crecer en mi trabajo, difícilmente yo voy a poder crecer o trascender o avanzar en mi trabajo. Y es por eso que es importante identificar los límites. Ahora, los límites son malos. Casi siempre hablamos de atravesar los límites, de romper los límites, de vivir sin límites, pero hay límites buenos también. Y todos los límites buenos se encuentran en la palabra de Dios y son límites que Dios no puso para frenarme, no son límites que Dios puso para afectarme, son límites que Dios ha puesto para beneficiarme, son límites que Dios ha puesto para guiarme. Dice en Proverbios que no olvidemos las sendas antiguas, no olvidemos los linderos antiguos, y eso se refiere a que no olvides los límites que en su momento ya fueron establecidos. Y sé que a lo mejor voy a tocar fibras delicadas, pero ahora estamos exigiendo derechos y estamos exigiendo nuevas leyes cuando nosotros mismos hemos provocado las circunstancias sociales en las que vivimos. ¿Por qué? Porque olvidamos ciertos límites. Porque pensamos que la Biblia es un libro anticuado, pero la Biblia no es un libro de leyes anticuadas. El libro de Dios, la palabra de Dios, la Biblia es un libro de principios eternos. Es un libro que si tú sigues el ABC te va a dar un resultado infalible, te va a dar un resultado de vida. Y es importante conocer los límites que Dios establece. Límites tan sencillos como los que encontramos en Éxodo, como no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no tendrás
otros dioses delante de mí. Todos estos límites, todos estos principios, Dios los hace para proteger tu vida. Dios nunca diseñó estos principios pensando en cómo afectarte, en cómo retrasarte, en cómo frustrarte. Él siempre hace estos principios a fin de que tu vida pueda prosperar, a fin de que tú tengas larga vida, a fin de que tú puedas vivir una vida y vida en abundancia. Y para eso es la palabra de Dios. Cuando Dios te está diciendo no cometerás adulterio, es porque Dios sabe lo que el adulterio va a causar en tu corazón, y que no solamente te va a dañar a ti, sino que va a dañar a tu pareja, va a dañar a tus hijos, va a dejar un vacío, porque el adulterio promete llenarte más que la última vez, pero solamente te deja más vacío que el anterior. Y Dios sabe perfectamente, y Él está diciendo no lo hagas, porque yo sé perfectamente lo que eso va a causar en tu vida. No tengas dioses ajenos delante de mí. ¿Sabes por qué? Porque yo sé la decepción que tú vas a vivir cuando te des cuenta que nadie tiene la capacidad de amarte como yo te amo, de cuidarte como yo te cuido, de sostenerte como yo te sostengo y de bendecirte como yo te bendigo. Dejemos de ver un Dios, porque así pensamos a veces, ¿no? Como el Antiguo Testamento, el Dios de la ira. Es el mismo Dios de amor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Solamente es Dios comunicando un límite para que tu vida pueda trascender. Te ama tanto Dios que te está dando las herramientas para que tu vida pueda trascender. Y si Dios establece estos límites, es para que sean como una luz roja que nos advierte que esta acción va a tener una reacción. Esto que tú vas a sembrar va a tener una cosecha. Esto que tú vas a hacer va a tener una consecuencia. Y por eso Dios dejó los 10 mandamientos, por eso Dios deja los límites, para cuidar nuestra vida. Pero también hay límites que no fueron puestos por Dios. Son límites que nacen en nuestra mente, son límites que nacen en nuestro corazón, son límites que nacen de nuestros complejos, de nuestras inseguridades, y esos límites sí los tenemos que romper. Esos límites que están en nuestra mente los tenemos que llevar a la palabra de Dios, y si no están de acuerdo a la palabra de Dios, entonces tenemos que renovar nuestro entendimiento, como veíamos la semana pasada. Renovar nuestro entendimiento, porque si no renovamos nuestro entendimiento y no cambiamos nuestra mentalidad, entonces no podemos entrar a los planes que Dios tiene para nosotros. No podemos hacernos partícipes de los planes que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero compartir 3 obstáculos de nuestra trascendencia. 3 obstáculos de nuestra trascendencia. Y para eso te voy a pedir si me puedes acompañar, por favor, al libro de Jueces, capítulo 6. Y vamos a tomar la historia de Gedeón para hablar de estos límites de nuestra trascendencia, estos obstáculos. Jueces, capítulo 6, lo tenemos en pantallas, lo tiene Producciones. Jueces, capítulo 6, versículo 1. Dice: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. 7 años como los que estamos cumpliendo mi esposa y yo hoy. ¡Woo! Dice: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó. Lo que está diciendo aquí prácticamente, los israelitas atravesaron los límites y el Señor los entregó. Y pudiéramos pensar como qué gacho Dios que los entregó a los madianitas, pero no es que Dios los entregó a los madianitas tal cual, sino es que Dios los soltó. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está interesado en obligarte a que estés con Él. Es porque Dios no te va a obligar y Dios no te va a someter. Él te ha dado la libertad de que tú elijas entre Él y las 1,000,000 de cosas que este mundo te puede ofrecer. Y lo que pasó es que los israelitas decidieron atravesar esos límites que estaban para proteger su vida, y entonces cayeron en manos de los madianitas. La primera cosa que nos detiene de atravesar, lo primero que nos detiene de trascender, el primer obstáculo que nos va a limitar de trascender es la distancia. El problema por el cual los
israelitas cayeron en manos de los madianitas, la raíz del problema fue que hubo un distanciamiento. Es que el pueblo de Israel olvidó lo que Dios había hecho, olvidó que Dios los había sacado del pueblo de Egipto, olvidó que Dios los había sostenido en el desierto, olvidaron que Dios los había ayudado a conquistar la tierra prometida, y hubo un distanciamiento, y en su distanciamiento cayeron en manos de los madianitas. El primer obstáculo que te va a evitar que tu vida pueda ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, que tu vida pueda seguir trascendiendo, es la distancia que hay entre tú y Dios. Mi amigo, si tú y yo estamos caminando lejos de Dios, entonces estamos caminando lejos del propósito que Él tiene para nosotros. Si tú y yo estamos caminando lejos de Dios, entonces estamos lejos de caminar en una vida en plenitud. Si tú y yo estamos caminando lejos de Dios, lejos estamos de vivir de acuerdo al plan de Dios. Hay una parte en la historia de Jesús con Pedro que siempre ha llamado mucho mi atención. Pedro siempre fue un discípulo que caminó junto a Jesús, que estaba en todo momento junto a Jesús, que siempre tenía las respuestas para las preguntas de Jesús, que siempre estaba investigando con Jesús qué es lo que Él iba a hacer, a dónde iba a ir, qué iba a comer, dónde iba a dormir. Pero Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Sabes cuándo? Cuando hubo una distancia de por medio. Dice la palabra, dice, y siguiéndolo Pedro a la distancia, le preguntó una sierva: ¿no eres acaso tú uno de los que estaba con Jesús? ¿Sabes por qué? Porque la distancia es un obstáculo para el propósito que Dios tiene para mi vida. Y si tú te has estado distanciando de Dios de una manera muy sutil, de una manera poco a poco, yo lo primero que quiero animarte hoy es: acorta la distancia. Acorta tu distancia. Quizás te has ido enfriando poco a poco y piensas que esto solamente es un bache y que luego vas a salir. Acorta la distancia. No esperes a que pase algo peor. No esperes a que pierdas más cosas en tu vida. No esperes a que las cosas estén peor en tu vida. Acércate a Jesús. Acorta la distancia. En el verso 6 dice: era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron a Dios, y Dios les respondió. Sabes, estamos tan lejos de Dios como una oración. Quizás tú sientes que no, es que yo ya mi vida, mi relación con Dios ya no es lo mismo que antes era. Yo me he alejado mucho, he sido muy perverso, he perdido todo, no merezco el perdón de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios está tan lejos de ti como una oración. En el momento que los israelitas clamaron a Dios, Dios hizo presencia. En el momento en que los israelitas clamaron a Dios, Dios trajo su plan, su propósito, y vamos a ver más adelante cómo Dios los sacó de esa esclavitud, cómo Dios los sacó de ese bache, cómo Dios los sacó de las circunstancias en las que estaban y los puso muy por encima del lugar en donde se encontraban. Porque en el momento en que tú y yo clamamos a Dios, Él vuelve a acercarnos a Él. Nunca estamos lo suficientemente cerca de Dios como para dejar de orar, ni nunca estamos lo suficientemente lejos como para que Él nos deje de escuchar. Nunca estás lo suficientemente lejos. Quizás vienes por primera vez, quizás nunca has hablado con Dios. Déjame decirte algo: no estás lo suficientemente lejos para que Dios te deje de escuchar. Él está esperando tu clamor, Él está esperando tu oración, Él está esperando que tu corazón esté dispuesto a decir: Jesús, te necesito. Y si bien esta pandemia ha sido una bendición y ha extendido las paredes de esta familia y ha extendido y ha atravesado las fronteras, también creo, con dolor en mi corazón lo digo, que esta pandemia ha ocasionado otra pandemia, y ha ocasionado la pandemia del temor, la pandemia de la intimidación. En Jueces 6:2 vamos a ver, dice: era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida.
Estamos viendo aquí al pueblo de Israel, el mismo pueblo que ya salió del país más poderoso, se libró del poder del país más peligroso, el mismo pueblo que atravesó un desierto, el mismo pueblo que conquistó la tierra prometida, es el mismo pueblo que ahora está siendo sometido por los madianitas. ¿Cómo es posible que después de hacer tal osadía vuelven a estar en el hoyo? Por el factor de la intimidación. Estaban escondidos en cuevas, estaban refugiados en un lagar, cuando Dios los había sacado de Egipto para tener una tierra propia. Esto fue posible por la intimidación. Y vemos cómo también Elías, más adelante o antes, vemos que Elías mata a 400 profetas. Es un acto heroico y recibe una carta de Jezabel llena de intimidación, y Elías termina escondido en una cueva nuevamente. ¿Sabes por qué? Porque la intimidación nos hace ver los problemas presentes y nos hace que nos olvidemos de nuestro Dios invisible. La intimidación tiene la capacidad de hacerte ver tus problemas, tiene la capacidad de hacerte ver las circunstancias a tu alrededor, y ciega al Dios poderoso que está a tu favor. Ciega la palabra de Dios que está en tu corazón. Aturde tus oídos. No dejes que la intimidación te esté limitando de llegar al lugar que Dios ha preparado por ti. No dejes que la distancia siga creciendo. Vuélvete a acercar a Dios. O quizás es la intimidación, quizás te han intimidado esta pandemia, quizás te ha intimidado y temes por tu salud, temes por tu trabajo, no sabes si lo vas a perder, no sabes si vas a perder tu casa, y la intimidación te va paralizando. ¿Has visto a alguien que no puede reaccionar ante una circunstancia de crisis? Que se prende y tiene el extintor a un lado, pero no puede reaccionar. ¿Sabes por qué? Porque está intimidado por el fuego. Y en ocasiones estás en una situación que Dios ya tiene abierta la puerta, pero la intimidación te tiene congelado y no puedes reaccionar. Y ves cómo están avanzando, y ves cómo todos están saliendo, y cómo todos están creciendo y tomando oportunidades, pero tú estás congelado y no puedes avanzar. ¿Sabes por qué? Porque la situación te ha intimidado. Los israelitas, lejos de pensar y recordar y decir, si una vez vencimos anaquitas, que eran gigantes, ¿tú crees que no podemos vencer madianitas? Pero estaban congelados, estaban paralizados por la intimidación de los madianitas. Fíjate, en Jueces 6:11 dice, su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar. ¿Sabes lo que es un lagar? Un lagar es como una pila, como una alberca donde se echan las uvas, y las uvas se pisan para sacar el jugo para el vino. Eso quiere decir que si es una pila, está a nivel de tierra, está por abajo. Fíjate dónde estaba Gedeón trillando el trigo, en una pila, cuando el trigo se debe de trillar en una superficie. Y cómo Gedeón se encuentra haciendo lo que tiene que hacer en el hoyo cuando debería de estar en la cima. Y cómo cuántas veces nosotros por la intimidación sí estamos haciendo lo que deberíamos de hacer, pero no en el lugar donde lo deberíamos de hacer. Sí estamos trabajando, pero no en el lugar que deberíamos de estar trabajando. Sí estamos peleando, pero no en el lugar que deberíamos de estar peleando. Y no es que no estamos haciendo algo, es que no lo estamos haciendo en el lugar correcto. Y la intimidación nos lleva a pelear a lugares donde no deberíamos de estar peleando, a estar con personas donde no deberíamos de estar, porque nos hemos dejado intimidar por la situación. El tercer obstáculo es la frustración. Dice en el verso 13, dice, Dios le habla a Gedeón y Gedeón responde, pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián.
¿realmente Dios los había entregado en manos de Madián? ¿Realmente Dios los había abandonado? ¿Realmente Dios los había olvidado? ¿Realmente los había dejado? No, había frustración en Gedeón. Estaban frustrados con su entorno, estaban frustrados con su situación, estaban frustrados con los madianitas. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo lo que Dios les había prometido. No dejes que las circunstancias te frustren. Mi amigo, la frustración es un enemigo muy sutil que va a hacer que tus cosechas se sequen. No dejes que la frustración seque tus cosechas. No dejes que la frustración es algo sobre lo que te obsesionas tanto que te pierdes de todo lo que está adelante. La frustración hace que tú te enfrasques en ese objeto, en esa persona, en esa situación, y estás desaprovechando todo lo que tú podrías disfrutar en esa misma circunstancia. Voy a ser muy honesto con usted y voy a compartir algo de mi matrimonio. Karina y yo pues cumplimos 7 años y para nada ha sido pura vida y dulzura. Gracias a Dios la mayoría sí, honestamente. Pero yo me acuerdo que yo empecé a tener frustraciones en nuestro matrimonio. Y en una ocasión le hablo a un amigo que normalmente es con quien hablo de mi matrimonio y le digo, no, es que ya estoy cansado de esto y de aquí y de allá y de esto y de acá. Y cuando terminé de soltar toda mi frustración, él me dice, Manuel, yo estuve el día de tu boda y yo nunca recuerdo que Karina te haya prometido todas esas cosas. Ella te prometió amarte, estar contigo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Pero todas las cosas que tú estás hablando, ella nunca las prometió. ¿Sabes qué? Yo estaba frustrado por expectativas no alcanzadas. A veces estamos frustrados porque es que yo le dije a Dios que Él sanara a mi familiar. Sí, pero Dios no dijo nada. Es que yo le dije a Dios que Él cambiara esta situación. Sí, pero Dios no dijo nada. Y a veces nuestra frustración por los planes nuestros que no se han llevado a cabo nos hace perdernos de los mejores planes que Dios tiene planeado para tu vida. Y mi recomendación el día de hoy: deja de vivir en la frustración y vive en la confianza de que de alguna manera u otra Dios va a cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Quizás no va a ser cuando tú querías ni como tú querías, pero va a ser mejor de lo que tú querías. Eso sí te puedo asegurar. Eso sí te puedo asegurar. Sabes, yo sé que la pandemia nos ha frustrado tanto. Habrá personas que han perdido familiares, personas que han perdido trabajo, personas que han perdido su casa. Y déjame te digo algo, Dios no es responsable de tus pérdidas, pero Dios va a ser responsable de tu salvación. Él se va a hacer responsable de tu salvación. Y puedes descansar, porque puedes descansar de que Dios ya está teniendo un nuevo plan para tu vida. Independientemente de quién sea el responsable, independientemente de quién te haya puesto en esa situación, aunque Dios no los entregó a los madianitas, adivina quién los va a sacar de los madianitas. Aunque Dios no te metió en broncas financieras, adivina quién te va a sacar de ellas. Aunque Dios no te metió en la bronca del divorcio, adivina quién te va a sacar de ella. Vamos a darle un aplauso a Dios. Atraviesa los límites. Ahora quiero compartir rápido porque se me acaba el tiempo. Llaves para atravesar los límites. Ya identificamos 3 límites y hay muchísimos más, pero solo tenemos 25 minutos. Y ahora vamos a 3 llaves para atravesar. Número 1, debes de creer que tienes un propósito. Debes de creer que tienes un propósito. No viniste nomás para llenar el cuarto, no viniste nomás para completar la familia. Tú viniste a este mundo porque Dios tiene un plan y un propósito para ti. Dios tiene un plan para ti ahí en tu trabajo, Dios tiene un plan para ti ahí en tu carrera, Dios tiene un plan para ti y debes de vivir confiado de que Dios tiene un propósito. Yo no sobro en este lugar, yo no fui un accidente en este lugar, quizás no fui planeado por mis papás. True story, pero Dios sí me planeó en sus planes. Dios sí me planeó en Hermosillo. Dios sí me planeó en esta ciudad. Dios sí me planeó para algo. Y tú quizás te sientes así como, pues ya nomás ahí lo que la vida me dé. Mi amigo, el primero que tiene que creer que hay un propósito para ti eres tú mismo. Tú tienes que creer que Dios tiene un propósito para ti. Tú tienes que creer que Dios tiene un propósito para ti.
Confía en que Dios tiene un propósito para ti, que tienes una razón por la cual estás en este lugar. Hay un motivo por el cual tú sigues respirando aun cuando otros lo han dejado de hacer. Y es porque la soberanía de Dios te tiene en este lugar con un propósito, con una misión, con un objetivo. Confía y cree que Dios tiene un propósito para ti. No seas tú quien diga no hay nada para mí, ya lo perdí todo, no vale la vida nada, no vale la pena nada. No seas tú quien diga esas palabras. Tú tienes que ser el primero que cree que hay un propósito para ti. Dios empieza a hablar con Gedeón y le dice: Gedeón, tú vas a salvar al pueblo de Israel. Y Gedeón empieza a tener una batalla interna para creer que Dios lo va a usar para liberar un pueblo. Pero Dios no puede liberar a Israel hasta que no convence a Gedeón. Y Dios no va a liberar tu propósito hasta que no te convenzas de que tú tienes un propósito en los planes de Dios. Ahora, dentro de creer que tengo un propósito, lo primero es debo tener la inteligencia para cuidar mi propósito. Ok, debo de creerlo, ya lo creo. Ahora, ¿qué? Ten la inteligencia para creer en tu propósito. ¿Sabes? Cuando tú crees que tienes un propósito, no te distraes con cualquier cosa. Cuando tú crees que Dios tiene algo planeado para ti, no te vas a ir con el primer chango que se te atraviese, no te vas a ir con la primera mujer que te hable, te vas a permanecer firme. ¿Por qué? Porque estás protegiendo tu propósito. Puedes hacer todas las cosas, pero no todas las cosas le convienen a tu propósito. No todo le conviene. Y cuando estamos convencidos de que tenemos un propósito en nuestro corazón, estamos convencidos, entonces es más fácil mantenernos firmes y trascender al siguiente nivel. Es más fácil atravesar los límites, es más fácil atravesar los problemas. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que Dios tiene un propósito para mí. Mira, ha habido cosas en mi vida que como todo joven he tenido tentaciones y deseos y ganas de hacer. Pero si algo me ha mantenido firme es: no me voy a perder de lo que Dios tiene para mi eternidad por algo pasajero. Cuando vivía en Tucson, conocí niñas muy bonitas, sí, pero lo que me hizo mantenerme fiel a Karina, y de la mejor manera lo digo, amaba a Karina desde ese momento con todo mi corazón, pero era el temor de perderme de algo eterno por algo pasajero. Y mira, si el rey David, que no tenía Facebook, no tenía Instagram, no había tele, no había periódico, no había nada, no había radio, y hasta el día de hoy nos seguimos enterando que metió la pata. Imagínate. Eso me ayudaba a mí a proteger. Saber cuál es el propósito me ayuda a proteger mi propósito. A decir, pudiera hacer esto, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estoy protegiendo mi propósito. Pudiera tomar estas decisiones, pudiera hacer estas cosas, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estoy blindando mi propósito. A veces nosotros somos los peores estafadores de nuestro propio propósito. Nosotros somos los que estamos arruinando nuestro propio propósito. Pero pidámosle a Dios la inteligencia. Dame la sabiduría, Señor, para proteger el propósito que tú tienes para mí y guardarlo y hacerlo perdurar hasta que el momento adecuado llegue. Protege tu propósito. Inteligencia para proteger tu propósito. Llave número 2, la fe para enfrentar los retos. Dios le dice: vas a enfrentar a los madianitas. Ok, Gedeón va y agarra 32,000 soldados, porque los otros eran como 150,000. Entonces ahí como que más o menos para emparejar el asunto, un israelita contra 5 madianitas. Dios los ve y le dice: dile que los que tengan miedo, que se regresen. Imagínense, antes de la guerra, ¿quién tiene miedo? 22,000 se regresan. Y Dios dice: Gedeón, todavía son muchos, mándalos a tomar agua al río, y el que meta la cara como el perro al río, que se regrese para su casa. Y lo regresa y lo dejó únicamente con 300 soldados. ¿Sabes cuál es la proporción de 300 contra 150,000 soldados? 1 para 500. Pero ¿sabes qué? Dios nunca nos ha olvidado, nunca nos ha llamado
a solucionarlo todo, nos ha llamado a creerle en todo. Dios nunca ha esperado más allá de mí de lo que yo soy. ¿Sabes qué le dijo a Gedeón? Gedeón, ve con esta tu fuerza. No le dijo, va a venir el Espíritu de Dios sobre ti, te van a crecer los músculos, te voy a aumentar 20 centímetros, te voy a poner la quijada de la roca. No, le dijo, ve con esta tu fuerza, ve con lo que tienes. Yo no sé si levantas 20 libras o 50, pero ve con lo que tienes, porque Dios no necesita tu fuerza, necesita tu obediencia. Dios necesita tu confianza. Dios necesita que tú creas que Él es capaz de hacer cualquier cosa en tu vida. Y si con 5 piedras pudo derrotar a un gigante, y si con una vara pudo liberar un pueblo, también puede hacerte trascender en medio de la pandemia, también puede hacerte trascender en medio de la crisis. Dios puede hacerte trascender. Él solamente necesita tu obediencia y tu confianza. Y por último, si me puedes acompañar, Papá Isaac. Y la tercera, y esta es, yo creo, la que en ocasiones más nos estanca de vivir una vida trascendiendo de nivel en nivel. Ten la paciencia para confiar en Dios. Ten la paciencia para recibir la promesa. Ten la paciencia. Mira, Israel pasaron 7 años bajo los madianitas. Pasaron 40 años en el desierto. David esperó 15 años por el trono. Ten la paciencia para esperar la promesa. Porque la promesa se puede tardar, pero su promesa llegará. La promesa se puede ver difícil, la promesa se puede ver imposible. Tu mente te puede estar diciendo, se te fue el tiempo, se te fue el avión, ya no pasó, nunca llegó. La promesa puede tardar, pero la promesa va a llegar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. La promesa que Dios te hizo va a llegar. Y cada uno tiene en su relación muy personal con Dios sueños que a algunos les pueden parecer relevantes, a otros irrelevantes. Pero hay promesas que Dios te hizo en tu intimidad. Ahí donde estabas en el hoyo como Gedeón, trillando el trigo, y Él te hizo una promesa, y quiero decirte, la promesa llegará. Si por lo que has estado clamando es por tu familia, déjame decirte, la promesa llegará. Si lo que has estado clamando es por un trabajo, la promesa llegará. Si lo que has estado clamando es por sanidad, la promesa llegará. Puedes confiar, puedes descansar en que su promesa llegará. La promesa que Dios te ha hecho a ti. Él quiere hacerte promesas específicamente a ti. Debemos de ser cuidadosos en no tomar la promesa de alguien más. Es la promesa que Dios te ha hecho a ti. Quizás tú dices, es que Manuel, yo no tengo una promesa. Acércate a Dios, pues Él está tan lejos como una oración. Y hay promesas escritas con tu nombre. Hay promesas las cuales tú has estado buscando en tus propias fuerzas, y que Dios solamente ha estado esperando que alguien llegue a pedirlas. Ten la paciencia. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por lo que tú estás haciendo. Señor, ponemos nuestra confianza en ti para proteger nuestro propósito. La confianza en ti para tener la fe y tomar los pasos para aceptar los retos, aun cuando parece que estamos en desventaja. Señor, y la paciencia para seguir esperando en la promesa. En el nombre de Jesús.
Sabes, ya por último quiero compartir contigo. A veces hablamos de la fe como el sentido para obtener lo que deseo, pero también hay que tener la fe cuando Dios no me dio lo que yo quería, y confiar de que o fue un rotundo no porque eso iba a perjudicar mi vida, o fue un espérate tantito, te estoy preparando para trascender. Es importante identificar dónde tenemos que aplicar nuestra fe. Ha habido cosas que Dios me ha dado la fe para aventarme, ha habido cosas que Dios me ha dado la fe para ser paciente, pero ha habido cosas donde he tenido que tener la fe de que si hubo un no, es porque Dios me ama tanto como para entregarme ese sueño. Y ahí también aplica la fe para confiar en Dios de que Él está obrando su perfecta voluntad para mi vida y que los planes que Él tiene para mí son mejores que mis propios planes. Muchas gracias, que tengan buen día.